Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotaz y hoy me acompaña una vez más el profesor Said Marandi de la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido. Muchas gracias, Mr. Pascal. Siempre es un gran placer. Es un placer tenerte aquí. Estuviste literalmente en el ojo del huracán, en Islamabad, durante el fin de semana, junto con la delegación que negoció con los estadounidenses. Ahora estamos hablando este lunes 13 de abril, cuando Donald Trump amenaza con iniciar un bloqueo del estrecho de Hormuz, supuestamente para poner fin a lo que ellos llaman el bloqueo iraní del mismo estrecho. ¿Puedes contarnos cuál es la situación esta tarde y qué ocurrió en Islamabad? Sí, claro. Bueno, hemos recibido amenazas de asesinato. The Washington Post pedía el asesinato de los negociadores de Irán. Vivimos tiempos increíbles. Hace un tiempo, en X, se ofreció una recompensa por mi cabeza personalmente, y ahora toda la delegación está siendo amenazada de muerte. De regreso desde Islamabad, realmente esperábamos que un misil impactara el avión. En lugar de venir a Teherán, aterrizaron en Mashhad, cerca de la frontera entre Turkmenistán y Afganistán. Aterrizaron muy rápidamente porque querían que pareciera que se dirigían hacia Teherán. Luego tomamos el tren a Teherán, de vuelta al lugar de donde habíamos salido originalmente. Así que ya sabes, en esas circunstancias, la delegación fue a Islamabad. Pero el presidente del Parlamento fue muy valiente, porque es una de las personas a las que este régimen quiere asesinar, y por extensión, el régimen de Trump. Pero en Islamabad fue muy interesante, Pascal. Los iraníes tenían un mandato completo del ayatolá Saeed Mujtaba al-Khamenei, pero Vance no. Aunque estaba rodeado, mi teléfono fuera. Aunque estaba rodeado por Witkoff y Kushner, dos partidarios de Israel cuyos intereses están con el régimen israelí, no con Estados Unidos, tenía que estar llamando constantemente a Washington y, por lo que he oído, incluso al régimen israelí. Pero hacía todas esas llamadas simplemente porque no tenía autoridad. Los iraníes no hicieron ni una sola llamada a Teherán. A lo largo del día estuvieron negociando. A veces se avanzaba y otras veces surgían desacuerdos importantes, pero en general el progreso no era real. Se suponía que debían continuar al día siguiente, pero de repente por la noche las cosas se torcieron mucho por parte de los estadounidenses. Todo se volvió muy negativo y en mitad de la noche simplemente emitieron un comunicado y se marcharon. Por supuesto, el comunicado era completamente deshonesto, porque Vance afirmó que Irán quería mantener, o insinuó que Irán quería mantener, un programa de armas nucleares, lo cual era una mentira. Irán nunca tuvo un programa de armas nucleares. Y de hecho, afortunadamente Joe Kent, en su carta de dimisión, expuso esto ante todo el mundo, que Irán no estaba desarrollando armas nucleares, que Irán no representaba una amenaza para Estados Unidos, y que esta guerra tenía que ver con el régimen israelí y el lobby sionista. Por eso Estados Unidos está en guerra. Y por supuesto, también podríamos aludir a lo que dijo Tulsi Gabbard anteriormente, y al hecho de que la OIEA nunca tuvo pruebas de que el programa nuclear pacífico de Irán fuera otra cosa que pacífico. Pero estaba claro que Estados Unidos no tenía intención de negociar sinceramente. Y aunque perdieron la guerra, pensaban que derrotarían a Irán, que colapsaría en 1 o 2 días. Eso no ocurrió. Luego dijeron que los misiles, los drones y otras capacidades militares colapsarían, que serían destruidos. Eso no ocurrió. Y ahora, en la mesa de negociaciones, están exigiendo lo que no pudieron conseguir en el campo de batalla. Así que quiero decir, se incluyeron las exigencias de Estados Unidos. Irán renunció a todo su programa nuclear pacífico. ¿Pero por qué? Irán es un país soberano. La revolución de hace 47 años trataba de soberanía, de dignidad, de honor, de independencia.
Y también exigieron congestionar el estrecho de Hormuz. Quiero decir, no es el Golfo de México, no tienen ningún derecho en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿por qué demonios Irán gestionaría el estrecho de Hormuz junto con Estados Unidos? Es simplemente, ya sabes. Así que esta es, básicamente, la mentalidad de Washington en este momento. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube, y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, es pascalot@substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Quiero decir, empezamos estas negociaciones con Irán diciendo, en una declaración oficial, que los estadounidenses llevaban ya 30 días pidiendo conversaciones. Y ahora que habían aceptado usar nuestros 10 puntos como base para la negociación, estábamos dispuestos a hacerlo. Usaron realmente alguno de esos 10 puntos y dijeron algo como, vale, de acuerdo. Por ejemplo, ¿retiraremos nuestras tropas de Asia Occidental? ¿Fue eso algo a lo que estuvieran dispuestos a comprometerse? Sabes, es muy interesante, como señalas acertadamente, que al comienzo de la guerra exigieron una rendición incondicional. Sí, Y luego evolucionó gradualmente hasta convertirse en su plan de 15 puntos, que también era ridículo, y que Irán rechazó. Después, aceptaron el plan iraní de 10 puntos como marco para las negociaciones. Eso demuestra que perdieron la guerra. Fueron ellos quienes buscaron un alto el fuego, no Irak. Fueron ellos quienes cambiaron de posición, no Irak. Así que Irán aceptó el alto el fuego porque nunca inició la guerra. Irán nunca provocó una escalada durante la guerra. El petróleo, el GNL, los fertilizantes y los productos petroquímicos seguían circulando. Incluso después de que comenzara la guerra, Irán no cerró completamente el estrecho de Hormuz. Solo se prohibió el paso a los buques pertenecientes a entidades en guerra con Irán o consideradas hostiles. Así que cuando Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar y Bahrein, y la forma de transportar el petróleo, y los chinos u otros países que no eran hostiles hacia Irán, como Rusia y otros, se les permitió llevar sus barcos. Ahora bien, ¿qué ocurrió exactamente en la mesa de negociación? No conozco los detalles, porque en primer lugar, yo estaba principalmente involucrado con los medios pakistaníes mientras estábamos allí. Pero también, obviamente, muchos de los detalles se mantuvieron dentro de un círculo muy reducido. Hubo algunos elementos positivos en la discusión y se estaban logrando ciertos avances, aunque él constantemente, cuando hablaba por teléfono con personas del exterior, entorpecía el progreso. Pero al final, cuando se trataba de los puntos clave, la postura que adoptaba era tan escandalosa y tan extraña que quedaba claro que aquello estaba diseñado para hacer fracasar las conversaciones. Los iraníes pensaban que hipotéticamente, porque como dije, había un gran escepticismo de camino allí, en el avión, cuando hablábamos, nadie era optimista respecto a que Estados Unidos actuara de manera razonable o aceptara la realidad. Pero si el progreso hubiera continuado, podría haber habido una oportunidad para algún tipo de acuerdo provisional, un pacto a corto plazo o una prórroga del alto el fuego, algo así. Era posible. Pero cuando se observa lo que finalmente ocurrió y la postura ridícula que adoptó él, Pence y su equipo, estaba claro que nunca iba a suceder. Pero ya sabes, para los iraníes existe este mito, Pascal, de que fueron engañados por los estadounidenses. Como antes de la guerra de los 12 días, estábamos negociando y ellos atacaron. Y luego, antes de esta guerra, estábamos negociando y atacaron de nuevo. Eso no es cierto. Los iraníes sabían que los estadounidenses iban a atacar en ambas ocasiones, pero tenían que negociar por dos razones. Primero, querían asegurarse de que la gente del país supiera que Irán había hecho lo que podía. Porque si no negocias y la otra parte ataca,
Entonces algunos empezarán a decir, bueno, si hubieras negociado, esto podría haberse resuelto. Y segundo, por el bien de la comunidad internacional. Eso también es importante. Porque entonces Estados Unidos matará gente, pero también producirá propaganda para hacer que tú, la víctima, parezcas culpable. Al igual que en Gaza, al igual que ahora, con el genocidio o los ataques que estamos viendo en Líbano, los medios occidentales intentan hacer que la víctima parezca culpable. Así que negociaron antes de que ambos países se enfrentaran a ataques relámpago al estilo Blitzkrieg por parte de los estadounidenses y del régimen israelí, para asegurarse de que la comunidad internacional y los iraníes de a pie reconocieran que Irán estaba intentando llegar tan lejos como fuera razonablemente posible para evitar la guerra. Y al ir a Islamabad fue lo mismo. El presidente del Parlamento, obviamente, arriesgó su vida. Fue muy valiente al ir allí. Básicamente fue para decirle al mundo, mirad, estamos aquí, estamos preparados para poner fin a esto. Y también para mostrar a los europeos que no creemos en su propaganda. Estamos dispuestos a resolver esto. Es absurdo que su presidente sea un psicópata, que el régimen de Washington sea siniestro y que esté siguiendo las políticas de Israel en lugar de políticas vinculadas a las necesidades del pueblo estadounidense. Sí, quiero decir, para mí, la estrategia de Irán ha sido muy coherente. Se basa en la reciprocidad y en la no escalada. Decir no, responderemos, pero no atacaremos primero y no subiremos un nivel a menos que tú lo hagas, con el fin de infligirte el mismo dolor que tú nos infliges, para obligarte a detenerte. Y ahora parece que están en un punto en el que están dispuestos a avanzar hacia el fin de la confrontación. Y aquí estamos. Mientras hablamos, el alto el fuego de 2 semanas, sigue en pie, al menos por parte de Irán. Por supuesto, Israel sigue bombardeando el Líbano, porque Israel siempre interpreta un alto el fuego como la otra parte deja de disparar, mientras ellos continúan bombardeando a civiles indiscriminadamente. Pero, ¿qué crees que quieren hacer ahora los estadounidenses? Hay algunas interpretaciones que dicen que los estadounidenses no buscan realmente poner fin a la guerra, sino que solo quieren transformarla en algo menos perjudicial para ellos. Así que es una especie de farsa para avanzar hacia un bloqueo prolongado y luego continuar una guerra de desgaste, una guerra económica de desgaste, con bombardeos ocasionales y demás. ¿Cuál crees que es su estrategia en este momento? Bueno, planteas un punto muy interesante antes de tu pregunta, y es sobre el Líbano. El Líbano formaba efectivamente parte del alto el fuego. El primer ministro pakistaní lo dijo explícitamente, así que Trump mintió cuando dijo que no lo era. Básicamente, el régimen israelí y el lobby sionista le dijeron que no lo respetarían, y por eso tuvo que cambiar su postura. Eso plantea serias dudas sobre quién manda realmente. Cuando Vance lo llama el primer ministro del régimen israelí durante las negociaciones, la verdadera pregunta es, ¿quién está al mando? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿Es Trump o es Netanyahu? ¿O tienen algo realmente comprometedor sobre Trump? No sé, algo con niñas o algo así. ¿Quién sabe? Pero el alto el fuego en Líbano, que los medios occidentales están ignorando ahora mismo, lo están intentando presentar de una forma que justifique el genocidio. Ya sabes, cada vez que masacran a gente, los medios occidentales llaman a esos bloques de apartamentos y ciudades bastiones de Hezbollah o objetivos de Hezbollah. Saben que mienten, pero lo hacen porque sus dueños, sus amos, así lo quieren. Supongo que estos periodistas quieren seguir pagando el alquiler. Eso es clave. Pero por supuesto, Irán no está cumpliendo su parte del trato. En los últimos 4 días, ha estado aumentando el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz para incluir a países que han sido hostiles hacia Irán. Irán no hizo eso porque seguían matando a mujeres y niños en el Líbano.
¿Qué pasará si los barcos iraníes siguen haciendo negocios como de costumbre? Irán tiene una poderosa fuerza de misiles y los activos navales estadounidenses obviamente tendrán que mantenerse muy lejos de las costas iraníes. Eso sería muy costoso para Estados Unidos. Pero esto demuestra que a Estados Unidos ni siquiera le importa, bueno, no le importa el planeta. Básicamente, está imponiendo un asedio al mundo entero. Les está diciendo a los chinos, no tenéis derecho a importar petróleo. Les está diciendo a los japoneses, no tenéis derecho a importar petróleo, gas o GNL, o lo que sea que importéis. Le está diciendo al mundo entero que es el jefe de la mafia y que nadie puede hacer nada sin su permiso. No creo que esto vaya a ser bien recibido por el resto del mundo, especialmente ahora que la economía global se está deteriorando. Y va a empeorar mucho más y mucho más rápido a medida que avancemos. Pero también demuestra su total desprecio por sus propios supuestos aliados en el Golfo Pérsico. No le importa el destino de Kuwait, ni el de Bahrein, ni el de los Emiratos. Todos esos países a los que ha estado exprimiendo durante todos estos años, lo ha dicho abiertamente, y que le obedecen sin importar lo que quiera, Qatar y demás, también está dispuesto a estrangularlos mediante este asedio. Así que está dispuesto a estrangular al mundo, está dispuesto a estrangular a sus aliados o a sus proxies en el Golfo Pérsico. No hay duda de que Irán no va a dar marcha atrás, pero la cuestión es si esto es sostenible para Trump. Sí, ¿y qué piensas? ¿Cómo crees que se desarrollará esto? Porque para que un bloqueo funcione, necesitas controlar esas vías marítimas con tus capacidades militares. Y obviamente Irán las tiene, porque todo lo que pasa por el estrecho está al alcance de sus misiles y drones. Pero Estados Unidos realmente no. Quiero decir, la única manera de hacerlo sería traer de vuelta los portaaviones, la Marina estadounidense, toda la flota. Y han demostrado repetidamente que no están dispuestos a arriesgarse a que algunos de sus barcos sean hundidos. Entonces, ¿qué? ¿Crees que ahora solo quiere jugar con la mente de los terceros estados para impedirles pasar por allí? De hecho, acaban de anunciar que solo bloquearían los barcos que vayan hacia o procedan de Irán, no los que vayan hacia o procedan de los estados del Golfo. Así que el tono, quiero decir, los estadounidenses, lo cambian cada 12 horas más o menos. Así que no es ninguna sorpresa. Pero quiero decir, es una propuesta ridícula desde el principio, ¿no? Oh sí, quiero decir, ¿quién sabe lo que pasa por la mente de este loco, de este psicópata? ¿Y quién sabe cuál es la verdadera razón por la que es tan incapaz de tomar una sola decisión correcta? Solo empeora las cosas. De nuevo, ¿por qué los sionistas tienen tanto control sobre él? No tiene mucho sentido. Pero esta es la realidad con la que estamos lidiando. Y lo que estamos viendo es, básicamente, a Trump paralizando la economía global. Y ya sabes, dice que nada sale del estrecho de Hormuz. Ahora dice, bueno, excepto por aquellos países que son nuestros apoderados. Pero por supuesto, Irán no va a aceptar que se utilicen esos puertos mientras los puertos iraníes estén operativos, porque esos regímenes participaron en la guerra genocida contra Irán, salvo Irak, que no dañó a Irán. Su territorio fue utilizado por los estadounidenses en contra de la voluntad del pueblo iraquí, y luego Irak también resistió lo que los estadounidenses estaban haciendo. Así que esos 5 países, los iraníes, no van a permitir que se utilicen sus puertos después de lo que le han hecho a Irán, y además que se bloqueen los puertos iraníes. Básicamente, aunque Trump haya hecho una nueva declaración o Estados Unidos haya adoptado una nueva postura, es lo mismo que lo que Trump dijo en esa publicación bastante extraña en Truth Social que hizo anoche. También existe esta historia recurrente en los medios occidentales, según la cual Irán o bien no quiere retirar las minas que supuestamente colocó en el estrecho de Hormuz, o bien no es capaz de encontrarlas. En mi opinión, Irán nunca minó el estrecho de Hormuz. ¿Puedes contarnos cuál es realmente el caso?
No. Una vez más, tenemos que volver a la raíz del problema. Los medios occidentales, si los has visto durante estos 40 días de guerra, y yo intento no hacerlo, intento no verlos nunca, a menos que sea necesario, te harían pensar que Irán empezó la guerra. Pensarías que en cada paso Irán estaba intensificando el conflicto, cuando en realidad Irán no inició la guerra. Y en cada paso Irán estaba respondiendo a una escalada. Sí, Irán en realidad nunca minó el estrecho, ¿verdad? Quiero decir, ¿tienes alguna información sobre que Irán haya hecho algo así o haya colocado algún tipo de dispositivo en alta mar? No, no. No hay ninguna prueba de eso en absoluto. Los barcos están pasando por el estrecho de Hormuz. Bueno, al menos lo hacían hasta esta mañana. Y cuando se trata de Irán y del imperio, no hay diferencia entre The Guardian y The Times. No hay diferencia entre Breitbart y The New York Times. Todos defienden al imperio. Demonizarán a Irán, demonizarán a Venezuela, demonizarán a quien sea el objetivo. Siria, Libia, Cuba. Ya sabes, todos hacen lo mismo. Así que cuando estrangulan a Cuba, nadie en Occidente se indigna. Cuando estrangulan, cuando bombardean Irán, nadie en Occidente, entre las élites, no me refiero a la gente común, entre las élites, se indigna. Cuando Trump dice que va a aniquilar Irán, cuando dice que va a devolver Irán a la edad de piedra, cuando dice que va a borrar una civilización, nadie en Occidente, ninguno de esos periodistas con sus enormes cuentas de Twitter, se indigna. Así que cualquier cosa de los medios occidentales hay que tomarla con gran sospecha y con un wax de escepticismo. No, tienes toda la razón, por supuesto. No estoy pidiendo verificar lo que dijo The New York Times, sino preguntar por qué querrían que se creyera esta mentira tan obviamente estúpida. Quiero decir, aparte de demonizar, debe de haber alguna estrategia en términos de... Porque Estados Unidos piensa en términos de relaciones públicas, ¿no? Todo gira en torno a la televisión, a la gran imagen, a cómo Hollywood algún día hará una gran película sobre cómo Estados Unidos derrotó a Irán, ¿verdad? Entonces, en términos de esta estrategia de relaciones públicas, este enfoque tan absurdo, ¿qué gana Estados Unidos haciendo que la población occidental crea que Irán minó el estrecho de Hormuz y que ahora hay que enviar buques de desminado para retirarlas y que Irán se opone a eso? Quiero decir, ¿cuál es la enfermiza y retorcida idea de relaciones públicas de los estadounidenses al construir esa narrativa? Bueno, esto se dijo durante las negociaciones en Islamabad. Creo que lo que querían hacer era crear esa aura de poder estadounidense, que Estados Unidos está en una posición más fuerte, y que mientras negocian, pueden mover sus barcos hacia el Golfo Pérsico. Así que necesitaban una excusa para eso. Lo que ocurrió fue que intentaron entrar en el Golfo Pérsico y, como sabes, la Marina iraní les dijo, si no os retiráis, os echamos. Enviaron drones que sobrevolaron la zona y las fuerzas estadounidenses se retiraron. No lo pusieron así en su comunicado. Dijeron, fuimos y volvimos, lo que básicamente significaba que se retiraron. Creo que necesitaban una excusa para violar el alto el fuego, así que tuvieron que inventarse alguna historia sobre el desminado. Pero en realidad se trataba de un intento de mostrar su poder mientras negociaban, de decir, estamos en una posición más fuerte que Irán. Tanto para intimidar a los iraníes, como para decirle al resto del mundo que ellos mandan. Entonces, ¿por qué crees que quieren este alto el fuego ahora, junto con esas amenazas insensatas de aniquilar a Irán? ¿Crees que Estados Unidos probablemente se está quedando sin misiles, sin instrumentos de guerra para mantener esto, y que quieren ocultar el hecho de que básicamente están tocando fondo en lo que respecta a sus capacidades? No tengo ninguna duda de que eso forma parte de la historia, ninguna duda. Pero también, para quienes preguntan, entonces,
¿Por qué aceptó Irán? Porque Irán también aprovechará esta oportunidad para prepararse para una guerra posterior. No es como si los iraníes fueran a quedarse de brazos cruzados mientras el otro bando se prepara. Quiero decir, al fin y al cabo, todo el mundo que conozco en distintos lugares del mundo se sorprendió de que Irán haya sido capaz de luchar tan bien. Nadie pensó que Irán actuaría de esta manera. Irán se ha convertido en una especie de héroe global. En Brasil hay gente que lleva camisetas que dicen «lucha como los iraníes». Así que no es que ahora mismo los generales y comandantes iraníes estén en casa de vacaciones. Se están preparando rápidamente para la siguiente fase. Pero, ¿cuáles son las otras razones? Realmente no puedo decirlo con certeza, porque Donald Trump no es una persona a la que pueda descifrar. Cuando la gente en Irán me pregunta, ¿por qué Trump está haciendo esto? Siempre les digo que no tengo ni idea. Y Pascal, para ser muy franco, cuando Trump da discursos sobre Irán, cuando dicen que va a hablar en horario de máxima audiencia o dirigirse al pueblo estadounidense, no veo esos discursos porque no me sirve de nada. No me ayuda a descifrarlo. Dirá una cosa ahora, otra 10 minutos después. Publicará algo hoy y otra cosa mañana, así que me resulta muy difícil ver qué pretende. Pero creo que está buscando una salida. Y buscar una salida significa que o encuentras una vía de escape, y claramente no sabe cómo hacerlo, o escalas la situación y la empeoras. Y hasta ahora, todo lo que ha hecho ha llevado a una crisis mayor y a una escalada adicional. ¿Y qué escenario crees que es más probable en los próximos días? Quiero decir, los estadounidenses no han cerrado completamente la puerta a la próxima semana ni a la siguiente ronda de negociaciones. Tampoco han vuelto a disparar directamente contra Irán, aunque eso, por supuesto, podría ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Podrían simplemente empezar a bombardear de nuevo y luego decir, oh, se rompió el alto el fuego, y los medios occidentales lo darían por válido. Pero, ¿qué esperas que ocurra en los próximos días? Porque también veo que Irán está cumpliendo con su parte del acuerdo de 50 días sin disparar, aunque Israel sigue arrasando en el Líbano. Sí, pero lo que ha hecho Irán es no cumplir con su parte del trato respecto al estrecho de Hormuz, porque violaron su compromiso con el pueblo libanés. Es difícil decir qué ocurrirá, porque en el pasado, como comentamos antes, mientras negociábamos, ellos conspiraban en secreto para atacarnos. Nuestras negociaciones con ellos no han producido nada razonable, porque los estadounidenses no son razonables. Evidentemente no tienen un mandato, y ese mandato probablemente se encuentre en algún lugar de Tel Aviv. Así que no estoy particularmente, bueno, ni siquiera debería la palabra optimismo. No creo que las negociaciones, al menos por el momento, lleguen a ninguna parte. Creo que las tensiones continuarán. Es bastante posible que el régimen israelí ataque a Irán antes de que pasen 2 semanas. También es bastante posible que Irán castigue al régimen israelí de alguna manera o forma, porque está llevando a cabo un genocidio en el Líbano. Pero lo que sí creo que va a ocurrir, casi con certeza, es que la crisis económica mundial va a empeorar. Según mi comprensión de la economía, y por lo que oigo de quienes saben algo del tema, ha ido empeorando progresivamente, pero va a empeorar mucho más y mucho más rápido en los próximos días y semanas. No son perspectivas muy alentadoras, pero le agradezco mucho esa evaluación. ¿Cree que hay algo que no hayamos tratado en esta conversación y que siga siendo importante, o algo que personalmente le gustaría que la gente supiera, quizás sobre la recompensa que pesa sobre su cabeza o sobre otra cosa que esté ocurriendo? Quiero decir, es absolutamente horrible que eso esté pasando, pero por desgracia, es la época en la que vivimos. Sí, bueno, cuando íbamos a Islamabad, mis amigos y los negociadores en el avión no paraban de bromear conmigo, diciendo,
te vamos a entregar y nos quedaremos con la recompensa. Y luego de regreso les dije, mirad, ahora estáis todos en problemas, porque podrían lanzar un misil y acabar con todos nosotros juntos, y no vais a recibir ninguna recompensa. Lo decíamos en broma, pero demuestra lo profundamente siniestras que son las fuerzas que están destruyendo Gaza y el Líbano, librando guerras y provocando esta crisis económica y global. Como creo que comentamos antes, mencioné el libro Going to Tehran, de Flint y Hilary Leverett. Sabes, si la gente en Washington, al menos los analistas, hubiera leído ese libro, en lugar de escuchar a los sionistas, había una salida. Hay una salida. Pero el régimen israelí, como señaló acertadamente Joe Kent, no lo permitirá. Correcto. Eso es muy, muy desafortunado. Tengo una pequeña pregunta de detalle. Esta mañana vi un video en Twitter que decía que el avión iraní que transportaba a los negociadores iba acompañado por 6 o 7 cazas militares pakistaníes. ¿Es real o era un video generado por IA? No sé si eso es real. No vi esos aviones, pero no estaba prestando mucha atención. No regresamos en el mismo avión en el que fuimos, y no aterrizamos en Teherán. Fingieron volar, supongo, en dirección a Teherán, pero cuando llegaron a Mashhad, que está muy cerca de Afganistán y Turkmenistán, descendieron rápidamente para aterrizar, con el fin de engañar a los israelíes o a los estadounidenses. En cuanto aterrizamos, antes de despegar de nuevo, nos quitaron los teléfonos móviles y todo nuestro equipo electrónico, y esos no estaban en el avión. Solo después nos los devolvieron. Salimos del avión rápidamente, abandonamos el aeropuerto lo más rápido posible, y entonces nos devolvieron los dispositivos. Esa es simplemente la realidad en este momento. Quiero decir, Estados Unidos e Israel podrían en cualquier momento matar a todos los diplomáticos y afirmar que eso es perfectamente normal y parte de algún plan astuto. Es algo muy enfermizo, es muy engañoso. Pero me alegra que estés bien y muchas gracias por la actualización. Sin duda hablaremos de nuevo pronto. Es un gran placer estar con vosotros.